principalmente agradecer a todos los que están presentes, día jueves, llegando casi a las Navidades, la próxima semana. Decidimos terminar el año con un último Zoom y convocarlos para hablar sobre lo que está pasando, cómo estamos terminando, haciendo un balance de cómo estamos terminando el año económicamente y cómo estamos proyectando la próxima economía con el próximo presupuesto de lo que viene para el 2021. Creo que tenemos una oportunidad desde el punto de vista político y electoral el año que viene para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno y podamos tratar de ir marcha atrás con situaciones que realmente nos están llevando a esta Argentina nefasta, a esta Argentina socialista, en donde la cultura del trabajo no es valorada, no es valorado tampoco el esfuerzo, no es valorado el conocimiento. Entonces, el valor agregado que hay que tener en la economía, Guillermo estuve hablando en profundidad en una de las visitas que nos hizo acá a nuestra sede del partido, tiene un gran conocimiento de la economía ortodoxa y heterodoxa, y creo que es un gran compañero que puede brindar y aportar bastante a este gran movimiento que queremos generar. Gracias Miguel, gracias Guillermo, gracias a todos los compañeros, quiero dar la bienvenida a todos. Y bueno, hablemos un poco de ajuste, pobreza, de asistencialismo, la reforma de la justicia lo dejaremos para otro momento porque es lo que se viene también. Pero bueno, le doy la palabra a Guille. Bueno, gracias, gracias Miguel, gracias Lucas, Matilde, Jorge, Pipi, bueno, los compañeros que nos conocemos y lo que estoy viendo en la pantalla, hay muchos más ciertamente que los que veo hoy en la pantalla, con todos nos conocemos. Yo pretendo rápidamente, 10 minutos, hacer un balance que nos permita después con los compañeros y sobre todo con la intervención de Miguel dar alguna respuesta política a lo que yo entiendo que económicamente está aconteciendo. Esto hay un a priori para iniciar la intervención porque tiene que ver que yo soy de aquellos que se formaron entendiendo que la política determina la economía. La política determina la economía, siempre y cuando la economía transite por ciertos canales de normalidad. Esto es una analogía con el motorman de un tren. Puede acelerar, frenar, parar, puede hacer todo lo que quiera. Esa sería la política, siempre que el tren esté en las vías. Cuando el tren se sale de la vía, lo único que le queda al motorman es pararse al costado, esperar que venga el equipo, se lo vuelva a poner en la vía y después... Esto lo digo porque si no entramos en la discusión muchas veces de si la política determina la economía determina la política, las dos cosas, depende del momento. Cuando se llega a los momentos críticos, la economía toma su propia dinámica. Y no tener una acabada comprensión de la economía hace que las estrategias políticas, con la mejor buena voluntad, a veces con la peor, terminen en un callejón sin salida. Dicho esto, que es humildemente desde donde yo inicio esta reflexión, digo, miren muchachos, compañeros, estamos en ese momento donde no sabemos si el ciclo político, en este caso de Alberto Fernández, va a contener por lo menos más de un ciclo económico o se termina con el ciclo económico a la usanza de la Rúa. Más de un ciclo económico con el mismo ciclo político, el ejemplo es Menem. Tuvo un ciclo económico muy particular que fue desde agosto del 89, julio del 89 hasta abril del 91 con el plan de convertibilidad. Después otro ciclo económico bien claro con el plan de la convertibilidad, pero el mismo ciclo político. El mismo ciclo político. Y después tenemos el otro ejemplo, que es el ejemplo de la Rúa, que su ciclo político se terminó con el ciclo económico. Entonces, desde mi humilde intervención lo que digo es que estamos en presencia de un ciclo económico decididamente terminado, que no comenzó con Alberto Fernández, no comenzó con Macri, que si tenemos que ver un punto de inflexión tenemos que pensar, obviamente que nunca hay un día, nunca hay, no es que el mundo de la Guerra Fría se terminó con la caída del muro de Berlín, nosotros le ponemos
una fecha y un día porque nos simplifica el análisis. Pero obviamente de la Guerra Fría a la globalización hubo un proceso. Bueno, aquí también hubo un proceso, pero si queremos ponerle una fecha, tiene que ver con el 14 y el 15 de los últimos 2 años de Cristina, donde claramente se modifica el patrón de acumulación de capital que se había arrancado con el gobierno de Dualde. De esto no hay ninguna duda. ¿Qué significa esto del patrón de acumulación de capital? ¿Quiénes son los ganadores del modelo? Está claro que con Dualde, continuado con Kirchner y bastantes años del ejercicio de la presidencia de Cristina, la economía real y los integrantes de la economía real eran los ganadores. De eso no hay ninguna duda. En el plan de convertibilidad, los ganadores era el sistema financiero, o podemos decir el vector especulativo rentístico. Siempre los ganadores son el sector especulativo rentístico cuando la tasa de interés impide la realización de buenos negocios. Y aclaro lo de buenos negocios porque eso tiene que ser una característica de la economía. Los hechos ilícitos, o lindando con lo ilícito, lo tenemos que dejar afuera, porque también somos un pueblo éticamente correcto, digamos, si no tenemos un lío bárbaro. Entonces, cuando la tasa de interés impide la realización de buenos negocios, es que cambia los ganadores y los perdedores de la cosa. Esto cambió. Cambió a partir de la llegada de Kicillof, ahí hay una situación rotunda, se va a arreglar con el Club de París, se va a arreglar necesariamente con Repsol, pasamos de decir no le vamos a pagar nada a emitir unos bonos con los cuales le pagamos YPF, y esto es clave lo de YPF, porque esos bonos a Repsol no les servían de nada si no los podían descontar. Esto es, si no podían ir al mercado internacional y vender esos bonos. Ahora, para vender esos bonos en el mercado internacional era necesario también arreglar con el Club de París, porque si no el mercado internacional en las dos cities, Londres y Nueva York, era imposible su descuento. No hay ninguna cuevita por ahí para ir a descontar 8.000 millones de dólares, que era lo que valían los bonos eso al final del camino. Es imposible eso. Las dos únicas cuevas donde podemos ir a descontar esos cheques es Londres o en Nueva York. Pero para ir a Londres y Nueva York había que arreglar, por eso el sendero es muy claro. Se va a arreglar con el Club de París, se arregla con Repsol, un tema en una piedra en el zapato, eso no hay ninguna duda, imposible descontar los bonos o generar alguna acción en el mercado internacional si no se resolvió YPF, y finalmente empieza la negociación con los fondos buitre, que casi llega al final. Con los fondos, no le decimos buitre porque quedó, pero en realidad son los bonos, los fondos de inversión que no habían cambiado, aquellos bonos que nosotros habíamos generado en la renegociación de la deuda, tanto la del 2005 como la del 2010, había quedado un sobrante que había que arreglar. Eso se había descontado de la deuda externa, sacó una ley el Congreso, que no vale la pena ahora hacer tanta memoria, pero el Congreso había sacado una ley que decía aquellos que tengan bonos que no entraron en este canje para la República Argentina no existen más, pero de hecho, por más ley que hubiese, los bonos seguían existiendo y eso había que arreglarlo. Eso se intentó hacer y ese es el caminito de Kicillof. Si se quiere comprender el caminito de Kicillof, no comprendamos si tomó más empleados públicos en el 2015 y entonces hizo crecer la economía ficticiamente y bla, 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 si no pensamos este inicio de modificación de un esquema que después es continuado, con distintas variantes, menores variantes, un poquito para allá, un poquito para acá. Valga para eso la declaración del actual presidente que dijo que si queríamos ver un ministro de Economía keynesiano teníamos que mirar a Prat-Gay. El primer soporte de Prat-Gay, ministro de Economía de Macri, lo hace Alberto Fernández con una declaración que es exactamente la que acabo de decir, primera decena de enero del 2016. En esos 10 días hizo esa declaración y capaz que la hizo antes. Entonces, esto es un esquema de pensamiento de la economía que empezó allá en el 2002 como ejemplo de lo que podía ser hoy en el gobierno del bancaje de la política económica de Macri. Lo tenemos a Álvarez Agis diciendo allá por el 18, cuando llega el Fondo Monetario Internacional, ahora sí, la macroeconomía de Macri es correcta, bla, bla. Digamos,
Hay abundantes declaraciones públicas de los de antes, de los de antes y los de ahora, donde hay una continuidad, y no miremos el detalle, porque si vamos a los detalles, por ahí nos perdemos. No vamos a los detalles, pero si miramos la continuidad y las grandes líneas de la política, vamos a ver que el tema de la accesibilidad a los mercados internacionales para financiar el déficit fiscal cada vez más creciente estaba presente. Y precisamente el ciclo anterior se caracterizó por los superávit gemelos, que ya los habíamos perdido, al menos uno de ellos para el 2010, y perdimos los otros para el final del gobierno, el comercial. Pero eso es lo que caracterizó el ciclo anterior. Cuando yo digo el ciclo virtuoso de la economía argentina, tuvo que ver con los superávit gemelos. Y este ciclo que se terminó ya con Alberto Fernández es el ciclo de los déficits. Déficit fiscal y déficit externo. Y ninguno de estos dos déficits fue solucionado, ni por Kicillof, ni por el gobierno anterior, ni por este gobierno. Este ciclo es lo que nos lleva a un agotamiento del esquema económico, porque hoy, ¿qué tenemos? Si bien Alberto Fernández heredó un déficit fiscal muy importante, lo espiralizó. Y hoy tenemos un déficit fiscal por encima del que bien medido, correctamente medido, incluido el déficit cuasi fiscal, porque parecería ser que el déficit que se genera en el Banco Central entre la tasa de interés que pagamos y la tasa de interés que cobramos por las reservas, pagamos en pesos y cobramos por las reservas, la diferencia es abismal, parece que va a la cuenta del gran bonete. Muchachos, se llama cuasi fiscal porque el accionista del Banco Central, en términos privados, es la Secretaría de Hacienda. El Banco Central tiene a alguien que es el dueño y por eso se lleva las utilidades. Por lo tanto, si se lleva las utilidades, también se lleva las pérdidas. Finalmente, el Tesoro se tiene que llevar también esas pérdidas. Y esas pérdidas es el diferencial de tasa de interés que pago a través de la LELIQ, PASE y demás, y la tasa de interés que cobro cuando pongo las pocas reservas que me quedan a plazo fijo en el mundo internacional. Entonces pongo el 1 en dólares, si es que tengo el 0,20, 0,10 en dólares, contra 38, 40, que son lo que estoy pagando entre el LELIQ, PASE y otras yerbas que tengo por ahí. 36, 32, 38, me va a dar un promedio de 36% del peso. Este cuasi fiscal, más el de las jurisdicciones subnacionales, o sea, provincia y municipio, más el Tesoro Nacional, me va a terminar con un déficit fiscal de arriba de 15 puntos en el 2020. 15 puntos. Cuando Alfonsín se tuvo que ir, pegó en el 12. Y el 14 fue Rodrigazo. El 14 fue cuando Rodrigo tuvo que reemplazar a Helbert. Con cuentas nacionales muy raras, ahora son bastante más precisas, pero en orden de magnitud estamos hablando de un déficit fiscal nunca visto para lo que esto implica para la economía argentina. En términos de sector externo, bueno, pasó algo muy particular. En términos de sector externo, teníamos una balanza comercial favorable, medida por el INDEC, pero como todos, la mayoría de los muchachos que estamos acá hemos trabajado a destajo en el sector privado, todos sabemos que la venta se termina cuando se cobra. Cuando te viene un vendedor y te dijo, vendí, vos le preguntas, ¿cobraste? Y él te dice que no, vos le decís, si es un vendedor joven, mirá, pibe, que la venta se termina cuando se cobra, no cuando vos entregás la mercadería. Traeme la cobranza y ahí cerramos el circuito. Bueno, la cobranza de esa balanza comercial durante todo este año no apareció. Aparecía la salida de los barcos o camiones, y eso es lo que mide la aduana, y eso es lo que refleja el INDEC por información de la aduana. La cobranza de la mercadería aparece en el Banco Central, que es cuando aparece la plata. Eso no apareció. Esa era la queja del presidente del Banco Central. Me dicen que vendemos, que hay un diferencial muy grande de balanza comercial, pero yo cuando cuento las cobranzas no me aparece. Y no solo no le aparecía, sino que los importadores se quedaron sin crédito comercial. Porque ¿quién le va a dar crédito comercial a la Argentina? Entonces aumentaron si uno tenía 90 días de giro comercial con los importadores, eso se achicó a semanas. Eso es lo que me pasó en el Banco Central, más los que tenían pesos que querían comprar dólares. Con lo cual, las reservas del Banco Central me tenían que financiar
las importaciones, pagar las importaciones y a su vez financiarme el cambio de pesos por dólares. Esto es lo que me pasó con la caída de los dólares en términos de reserva del Banco Central. Ahora, yo la balanza comercial potencial, o sea, las potenciales cobranzas las tenía hasta hace 3 meses. Septiembre, octubre y noviembre, y ya lo van a ver en diciembre también, se terminó esa balanza comercial favorable en términos de volumen, se terminó. El último mes tenemos una diferencia de volumen entre la mercadería que entró y la que salió de 600 millones de dólares. Y ya tenemos déficit con Brasil. Esto significa 600 millones de dólares que en el año, si sigue así, no nos da ni para pagar los dividendos de las pocas empresas que están teniendo dividendos. No ya para turismo, no ya, muchachos, podemos llegar a tener una balanza comercial de 5.000 millones de dólares si las cosas siguen así, y eso sí ya no alcanza para nada. Entonces ahí tenemos 2 grandes temas, que es el déficit del sector externo, que no es solo balanza comercial, eso es turismo, eso es royalty, esos son intereses de la deuda, esos son fletes, esos son seguros, todos esos negativos contra la balanza comercial, que debería ser positiva si efectivamente cobro lo que exporto. Si no lo cobro, tengo un lío bárbaro, que es lo que le pasó al gobierno. Entonces, Alberto Fernández agarró 2 déficits muy importantes del gobierno anterior, pero en vez de resolverlo, los profundizó. Esto nos lleva al final, sobre todo el sector externo, que hoy no sabemos lo que facturamos en dólares. Sí sabemos lo que facturamos en pesos. Por ejemplo, yo le voy a decir que el 31 de diciembre del 2020 la Argentina va a haber facturado en total, durante el año, total, entre 30 y 31 billones, 12 ceros, en pesos. Ese va a ser el PBI argentino en pesos. Pero yo tengo cuentas que tengo que inexorablemente hacer en dólares, por ejemplo, los intereses de la deuda. Por ejemplo, la relación de la balanza comercial contra el PBI. Y cuando yo ese PBI en pesos, que sí lo puedo medir, porque simplemente la suma de la factura de bienes finales, lo quiero pasar en dólares, tengo un lío bárbaro. Porque una cosa es que lo divida por 80 y otra cosa es que lo divida por 160. Digo 160 para que nos demos cuenta que una cosa da una cosa y la otra da la mitad. Si yo hago 31 billones y lo divido por 80, me da más o menos 400.000 millones. 8 por 4, 32. Pero si lo hago dividido 160, me da 200.000 millones. Y ahí tengo un problema serio, porque yo sí sé que en noviembre importé 4.000 millones de dólares. Y la Argentina siempre importa por mes el 1% de la facturación anual en dólares. Ahora, si es 400.000 millones, estoy bien. Pero si es 200.000 millones, importé 2 puntos. Con lo cual, ni con Menem en el DM2 importamos tanto. La Argentina no puede importar mensualmente el 2% de su PBI. Y si el PBI es 200.000, importamos el 2%. Esto es lo que hace que el Fondo Monetario no pueda hacer números. Hasta que no tengamos el número del PBI en dólares, ¿qué número va a ser el Fondo Monetario? No es que el Fondo Monetario no quiere arreglar con la Argentina, el mundo quiere arreglar y el Fondo Monetario también. Lo que pasa es que tiene que redactar un documento que tenga consistencia. Consistencia. Algo tenemos que decir, miren muchachos, ¿importamos el 2% o el 1% del PBI? Y hoy no lo sabemos. Claro, y esto no se va a saber hasta que no tengamos 2 tipos de cambio. El oficial y el negro, como fui siempre en la Argentina. El negro con una diferencia de más o menos 10%, más 10, 15, que es el IVA. Hasta un 20, el IVA. Cuando estamos ahí, la economía funciona. Tengo el negro a 200, el oficial a 200, el negro a 220, la economía funciona. Acá estamos en una reunión de cuadros políticos y entendemos, la economía argentina no es solo lo blanco y lo negro. Lo negro es el 40% de la economía. Alguien tiene que financiar la economía negra. Por lo tanto, los dólares negros, la plata negra, todo eso financia la economía negra. El mercado blue es el mercado del dólar negro más mitad de IVA para cada uno. Entonces, cuando la Argentina tiene un dólar oficial y un dólar negro que es más 10, puede ser menos 10 en un momento determinado, es que discutimos el IVA. Ahí la economía funciona.
pero hoy tengo una cantidad de tipos de cambio que me impide a mí hacer un cálculo. Y si me impide hacer un cálculo, no hay documento que pueda hacer por más buena voluntad que tenga. Se llame Biden, Trump, o como se llame, porque algo hay que escribir. Y cuando se escribe, para no hacer el mamarracho que se hizo con la vacuna, y el mundo no lo va a permitir. Cuando escribimos entre nosotros, decimos lo que queremos. Total, no hay documento firmado, decimos que Putin, que esto, que aquello, la sacamos de acá. Pero cuando vamos a firmar un documento con el mundo, algunos números tienen que ser claros, no importa que se cumplan después. No estoy diciendo que lo que se firme se va a cumplir. Estoy diciendo que lo que se firme, aritméticamente, 2 más 2 sea 4, y no que quede indeterminado. Simplemente eso estoy diciendo. El fondo sabe que lo que firmemos no se va a cumplir. El tema es que lo que se firme al menos tenga lógica. Y por eso se fue la misión y ni siquiera sacó un documento, porque no tiene lógica. Cuando queremos ordenar todos los números, quedan números que no se pueden ordenar. Imposible ordenar. Esto es lo económico. Y en lo social, miren muchachos, hoy salió la tasa de desocupación, eso es un verso. Si agarramos la desocupación y subocupación bien medida, desocupación y subocupación bien medida, con lo que históricamente trabajó en la Argentina, trabajó o tuvo ganas de trabajar, lo consiga o no lo consiga, los argentinos que tienen voluntad de trabajar, cuando la situación económica anda más o menos, es 48%. De ese 48%, que son la población económicamente activa, hay una parte que trabaja, son los ocupados, y otros que no trabajan, y son los desocupados. Lo pueden dividir en desocupado o subocupado. Miren, no hay diferencia. Son problemas de trabajo. Bueno, correctamente medida contra la población económicamente activa, o sea, los que manifiestan voluntad de trabajar en marzo del 2020, no hace 20 años, ahora nos da una desocupación, o argentinos con problemas de empleo del 34%, no del 11, no sé cuánto que dijeron, no, eso es una estupidez. ¿Qué es lo que nos está pasando ahí? Algo que dice Miguel y que se ha cansado de decirlo, y que bueno, todos los que decimos cosas pagamos consecuencias. ¿Qué es? Que hoy trabajar o recibir un plan es muy parecido, cosa que no puede pasar. No puede pasar, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El salario está tan bajo, un metalúrgico, que antes era un metalúrgico, un empleado de comercio, un obrero de la construcción, un cuentapropista con un remis. Miren, muchachos, no hay tanta diferencia. Un empleado de comercio hoy está en 30 lucas. Si sumamos 2 planes, estamos ahí. Este es el problema que tenemos. Entonces, socialmente, esto es un asco, como nunca lo fue. Porque estamos en el peor de los mundos. Nadie puede estar en contra de los planes, pero con una diferencia contra el salario real que haga que el hombre que trabaja, trabaje y le justifique. El problema es que han deteriorado el salario, y se ve en los empleados públicos hoy con lo que ha pasado. Se ha deteriorado el salario tanto que hoy están muy cerca de los planes. Entonces, parecería ser, y esto es lo que explica el gobierno, que hay menos gente con ganas de trabajar, no por lo que digo yo, que no hay colectivo, entonces no hay manera de salir a buscar trabajo. Ellos dicen no porque no quieren trabajar, porque el plan está tan cerca de trabajar que para qué voy a ir a... Bueno, es una sociedad que es un asco, muchachos, esto así. Esto es la antítesis del peronismo. Esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es un asco. Esto es un asco. Y la pobreza ni hablemos, porque cuando se mide la línea de la pobreza, ni trabajadores con buenos salarios hoy están por encima de la línea de pobreza. Esto es una barbaridad. Como un trabajador no va a ganar ni siquiera para no ser pobre. Bueno, todo esto cambiando. Estamos muy mal económicamente y estamos muy mal socialmente. Empezó con Alberto, no. Empezó con Macri, no. Empezó cuando se cambiaron los ganadores y perdedores de la sociedad. Esto es muy fácil, y esto se lo dejo al análisis político que siempre nos sorprende Miguel y obviamente el resto de los compañeros que participan, cómo hacemos para cambiar esto. Pero obviamente hay que volver a un modelo de producción y trabajo donde el que produce sea el beneficiario. No hay ninguna duda que el sistema capitalista tiene múltiples problemas. Nunca el peronismo
combatió el capitalismo como modo de producción, lo combatió en términos de distribución. Ese es el debate con Spert, que lo vamos a dar el año que viene, doctrinariamente. Ellos piensan que son eficientes en la producción y en la circulación de la mercadería, esto significa en el comercio. Nosotros decimos, son muy eficientes en la producción, ahí no nos metemos. Si hay otro sistema más eficiente que el capitalismo, no lo conocemos. Esto significa con la menor cantidad de recursos hacer la mayor cantidad de bienes, pero tenemos un problema con la circulación de los bienes, con la distribución. Por eso al menos nosotros somos justicialistas, queremos una sociedad justa. Ahora, eso no implica que vamos a intentar modificar lo único que se demostró hasta ahora que es eficiente, que tiene que ver con la producción. Y este debate es donde nos encontramos con los empresarios y nos encontramos con la CGT, porque la CGT y los empresarios son de ese mundo, no es el mundo de los planes. Y esta es una tensión que hay, y es una tensión que la política tiene que resolver con precisión, y con claridad y con doctrina. Dicho esto, hice lo más fácil, que es el diagnóstico. Ahora te dejo lo más difícil, Miguel, como siempre. Un abrazo, compañeros, gracias. Bueno, Lucas, la verdad que Guillermo, como siempre, con gran precisión, apuntando a los problemas graves de la economía argentina y a las posibles soluciones. Yo quiero decir que el problema también está centralmente en la política, en el rumbo del gobierno. Hay un viejo adagio del Mediterráneo, que también lo tomaron los romanos, que no hay ningún navegante que pueda aprovechar los vientos si no sabe a dónde va. Y este gobierno no sabe a dónde va. Es un conjunto de contradicciones muy complicadas. Hay un ideologismo realmente increíble, prejuicioso en el trato con naciones importantes que han integrado el Mercosur. Hay una visión de añoranza de un grupo revolucionario llamado Puebla, en donde aparentemente ahí estaría esa revolución heroica de los jóvenes del 70 que quisieron cambiar el país para bien, creo que hicieron verdaderos desatinos y desastres, pero es como dice Sabina, muchachos. Joaquín dice que lo más tremendo es añorar el amor que no ocurrió. Recordar permanentemente a esa mujer que no fue tuya. Y bueno, acá no hubo revolución y no hay nada para añorar. Y creo que los efectos que han quedado en la sociedad argentina han sido muy complicados. Hay una carga de odio y de resentimiento de sectores que me parece que también gravitan negativamente en la consolidación de un proyecto de unidad nacional. Y hay una impregnación de lo ideológico en el esquema este pseudo progresista porteño, este estilo de ser culturalmente de izquierdas, como dirían los españoles. Esto tiene que ver con la política. Por eso nosotros estamos trabajando, Guillermo está haciendo un esfuerzo importante en la ciudad, estamos trabajando en la construcción de un espacio que se remonta a la vieja creación de Alternativa Federal, que era una experiencia interesante, muy interesante. En el mes de febrero del año 2019, en Mar del Plata, junto con el gobernador Echaretti, Urtubey y Massa, tuvimos 11 gobernadores, cientos de intendentes, y había una idea de un proyecto político con una visión federal para la Argentina. Después, bueno, están los hombres, está la tragedia, está el renunciamiento, están los problemas de salud, está el destino. Hay también una pérdida del sentido de la historia en algunos hombres. Bueno, a lo mejor cuando hagan el balance final de su vida, estarán arrepentidos de no haberlo intentado, pero no quiero hacer reproches. Lo que digo es que Alternativa Federal era un proyecto importante del peronismo nacional, ahí también había dirigentes, empresarios, y lamentablemente se frustró. Y eso determinó la reaparición en el escenario político de una figura importante, no se puede subestimar. Nadie la debe subestimar, que es la figura de la vicepresidenta, que tiene el liderazgo de este proyecto.
Y hoy los problemas que aparecen en el gobierno son producto de la contradicción y de las visiones que tienen ambos líderes. Fundamentalmente, la mirada de la vicepresidenta que choca con una mirada dubitativa, no certera del presidente. Me parece que incluso hay indudablemente una falta de reconocimiento al origen del poder por parte del presidente. Y hay tontos que alientan en el partido del gobierno, no es mi problema, pero me gusta analizarlo casi como rol de analista, de que se deben separar, que Alberto tiene que dejarla a la señora vicepresidenta, y eso encierra una gran fantasía, porque la base del poder, el control de las cámaras, el control del territorio, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral está en cabeza de la figura de la vicepresidenta y de su grupo de trabajo y fundamentalmente el dominio de la provincia de Buenos Aires ahora por el gobernador. Siempre es mejor tener el gobierno que no tenerlo. Eso no lo entendió Cambiemos, no lo entendió la exgobernadora. Había que haber hecho territorio, había que haber hecho efectores sociales propios, habría que haber trabajado la tierra con un sentido de continuidad y de ninguna manera de forma ingenua. La ingenuidad es una tragedia en la política. Le dieron al movimiento Evita y al Chino Navarro y a Grabois todos los recursos para hacer política social en nombre de no se sabe quién. En fin, siempre lo usan al Papa, Francisco. Yo creo que hay mucho de construcción política y de justificación en la utilización de esa figura. También creo que el Papa debería aclarar. En algún momento su palabra sería muy importante para clarificar que no está con la toma de tierras, que no está con hechos violentos, que no está avalando a este pseudo revolucionario protochavista cubano que es Grabois, que el Papa está con la paz, con la unidad de los argentinos, con el mundo del trabajo y no con el mundo del pobrismo. Yo no quiero hacer un debate con el Papa. A mí lo que me perturba es que hay algunos que son más papistas que el Papa. Yo cuando veo la episcopal, a mí me preocupa siempre la episcopal. Porque la episcopal juega con la pobreza, juega con un conjunto de definiciones que son propias del manejo del Estado. Entonces, yo en el fondo soy peronista, pero también creo en el Estado Nacional laico, creo que la religión es importante como un soporte espiritual, pero creo que las cosas que son del César y las de Dios son de Dios. Y en este sentido yo tengo una gran valoración por Julio Roca, que en 1880 tuvo una visión de un país importante, poderoso, que cuando asumió la presidencia tenía la mitad del territorio y cuando la terminó consolidó a la Patagonia, expulsó a los chilenos y a los mapuches y el territorio fue el doble. Digamos, un visionario. Hizo la ley de matrimonio civil y le quitó a la iglesia las partidas de nacimiento. No tengo esa visión que quieren darme algunos. Yo lo que creo y considero que hay cosas que son de Estado, que tiene que discutir el Estado, tiene que discutir la política, y la Iglesia Católica, que es muy importante que gravite, porque tengo miradas críticas respecto también a algunos movimientos evangélicos que han avanzado muy fuerte en los últimos 20 años en la Argentina, o 30, y que también hay que entender el rol que comprenden, que hacen, en los que trabajan mucho los barrios. No tienen todavía la importancia de Brasil, pero empiezan a crecer. Entonces es importante que la Iglesia sea la religión oficial, que sea una religión potente. Yo prefiero, digamos, la presencia de la Iglesia en la Argentina, pero la prefiero en un rol de contención espiritual. La Fratelli Tutti debería haber sido un documento espiritual y no una crítica al capitalismo. Pero bueno, estos son los temas que yo siempre sostengo, que la patria del pobrismo es un mundo oscuro. Es un mundo negativo, es un mundo que no alienta a la gente a buscar trabajo, que pone el dominio de la política en los gerentes de la pobreza, que se agrandan como Grabois, como Navarro,
que toman tierras, que ocupan espacios de terreno, que aparecen los abogados montoneros, Perdía, Vaca Narvaja en el Mascardi, con algunos abogaditos ya jóvenes, pero también identificados con el movimiento montonero, con esta visión también de un Estado independiente en el pueblo mapuche, separatista. Digo, es un problema esto, es un problema incipiente, de la fragilidad de un Estado que no resuelve un problema. Como otros temas que aparecen en el mundo del conurbano con el dominio del narco, la sustitución de la política y fundamentalmente la presencia de las instituciones públicas, la sociedad de fomento de mi barrio era importante cuando yo era joven, cuando era niño. Era un lugar de contención. Hoy el narco es el que contiene. Entonces, estas taras del conurbano que hay que desnudar, en donde también hay complicidad policial y muchas veces la mirada corta de los muchachos, los desarmaderos como verdaderas industrias del delito que matan gente para robar los autos, en fin, son los diagnósticos que tenemos que construir. Y volver a Perón, hay que volver a Perón, al Perón que yo rescato, por supuesto, al primer Perón, pero también al último Perón, que es el Perón que piensa en la unidad de los argentinos, piensa que el peronismo es una organización política que concilia los intereses del mundo del trabajo con la empresa. Sin empresa no hay trabajadores, el sujeto político del peronismo es el trabajador, no el desocupado. Desocupado por un tiempo, después hay que ayudarlo a que busque trabajo y se dignifica a través del trabajo. De lo contrario, estratificamos la pobreza. Yo no creo en esa visión religiosa de una Argentina más pobre pero más justa. Yo tengo la visión ascendente de nuestros viejos que tuvo el peronismo, de que el hijo de un obrero, el hijo de un trabajador, el padre que a lo mejor con limitaciones no tenía ni sexto grado, lo mandaba a la universidad porque quería que su hijo tuviera un destino mejor. Esa es la visión que construyó la Argentina grande, la importante. Los momentos más hermosos de la Argentina, donde los trabajadores cuando desfilaban con overol blanco, muchachos. Y hay que volver a ese mundo. Ese mundo puede volver si construimos un conjunto de ideas y donde el verdadero debate, como bien menciona Guillermo, es económico, pero es fundamentalmente cultural. Estas posiciones radicalizadas, esta mirada por izquierda de la Argentina, con toda una estructura cultural, artistas, cantantes, todos creen en una revolución imaginaria, todos son adictos al ultra kirchnerismo duro, que ni siquiera la señora abona ese camino. No estoy acá para defenderla, pero yo creo que a ella cuando le tocó gobernar tuvo marcos pragmáticos y no fue una gobernante antisistema. Cuando le tocó perder en el Congreso, perdió y retiró la ley. Cuando hubo otros eventos, ella transitó la ola e indudablemente tuvo realismo político. Así que yo no creo en las posturas radicalizadas. No comparto algunas cosas que se han hecho últimamente, como la ley de impuesto a la riqueza. Me parece una imbecilidad, me parece que impacta más que todo no en el patrimonio de los que pueden, sino en la confianza del país para generar inversiones. Es una ley que tiene una pésima lectura. Puede tener alguna encuesta favorable, porque en la Argentina se vende humo fácilmente con este tipo de leyes. Entonces, cuando salen las encuestas de los encuestadores argentinos, que siempre se equivocan, dicen el 60% está de acuerdo en la ley. Pero la ley encierra una visión lejana a la inversión, a la falta de previsibilidad, a la falta de certezas, a cobrar un impuesto 3 veces, te la cobran con el ABL, te la cobran con ingresos brutos, y te la cobran con la riqueza, y te la cobran con ganancias 4 veces. Y te la cobran sobre los activos de un industrial. No estamos hablando de riqueza, digamos, banal, auto Ferrari, te la cobran sobre los activos de las empresas. En fin, creo que estas son las cosas que nos tienen que hacer pensar de cuál es nuestra propuesta.
Nosotros tenemos que consolidar un espacio que tiene que recuperar al peronismo nacional, al peronismo de centro, que tenemos que ir a construir también con el espacio del centro-derecha en la Argentina, porque para izquierda, socialdemocracia, izquierda dura, Partido Obrero, PC, que siempre ocupan los lugares del peronismo, los muchachos del PC aparecen siendo diputados, se van de embajadores a la UNESCO, bueno, pobre Pino acaba de morir, no, nadie quiere eso, pero digamos, en realidad es el entrismo, es el oportunismo, esos espacios están cuando nos va bien electoralmente para ocupar cargos, muchachos. Ahora, yo creo que la construcción va por el otro lado, y va también con valores, va con y con esto voy terminando, con algunos temas que no forman parte de la agenda de la Argentina, que tienen que ver con fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, la defensa de nuestras fronteras, una nueva ley de defensa, acuerdos en el Atlántico Sur para evitar la depredación de los mares de los coreanos, chinos, españoles, acuerdos con Brasil, y le voy a decir una audacia, acuerdos con Inglaterra también para controlar el Atlántico. No estoy poniendo en discusión el tema de la soberanía, que es una bandera argentina, pero yo digo que hay cuestiones que tenemos que llevar adelante de manera pragmática para que las riquezas argentinas no se depreden. Hay que continuar el proyecto Vaca Muerta que empezó la señora. No importa las variables internacionales que pueden ser desfavorables. Arabia Saudita hace una medida, baja el valor del barril, impacta, pero eso no es permanente. Nosotros tenemos además una potencia en lo eólico, en la energía del viento, del sol. Yo vengo de Viedma, muchachos. Tuve que ir a hacer un trámite personal, no fui a ver el eclipse. En realidad no tuve tiempo ni me interesó, pero lo que pude observar es el crecimiento de lo eólico en toda la ruta que va desde casi las postrimerías de Bahía Blanca hacia Patagones. Es una inversión impresionante, energía limpia. Toda la zona costera, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, digamos, nosotros tenemos un potencial energético impresionante, gas, petróleo, minería, tenemos plata. Hay que hacer minería, que los muchachos se queden tranquilos, hay que cuidar el medio ambiente. La iglesia también, con la Laudato Si, metió la Laudato, no hay que hacer minería. Están en contra de la minería, la energía nuclear, no dejan hacer nada los muchachos. No pueden ser un gobierno de ayatolas allá arriba diciendo lo que no se puede hacer. Hay que hacer minería y hay que cuidar el medio ambiente. Porque la mina de plata de Chubut, que es la mina Navidad, es la más grande del mundo y puede dar mucho trabajo en la región. Con toda la actividad complementaria, industrial, económica, servicios que se mueve. La minería de oro en el sur, Santa Cruz ha trabajado en este tema, Calcatreu en Río Negro, el litio en la Patagonia, el litio en el norte, y nosotros tenemos futuro. Esto no es un país fallido, nosotros tenemos destino. Tenemos talento argentino, tenemos gente que trabaja en tecnología, que son los nuevos unicornios, que han exportado por más de 4.000 millones de dólares. El país no es el país del pobrismo, de los planes indefinidos para siempre. Ese es el país oscuro. Ese es el país sin destino. Nosotros tenemos destino por el lado del mundo del trabajo y hay que salir de esta cuarentena estúpida, que no nos encierren más, que no vuelvan a joder. Ahora volvió de vuelta la monserga de que va a haber rebote, entonces pasan noticias de Europa y las trasladan al verano argentino y viene de vuelta el virus y la vacuna no aparece y la rusa es mala, pero la realidad es que hay que convivir con esto y hay que volver a producir y trabajar. Se ha perdido la cultura del trabajo en estos 7 meses. Es letal para la Argentina. Y esto se paga, ¿saben cómo? Con pérdida del poder adquisitivo. El otro día el señor Andrés Rodríguez, titular de UPCN, el máximo referente de los gremios estatales en Argentina, cerró una pauta salarial del 7%. Esto pone en discusión y legitimidad el rol de los dirigentes sindicales en Argentina, que hay que cuidar y contener. 7% cuando la inflación va a estar girando
40, 45, y si analizamos los insumos básicos y clásicos puede estar más. Estamos hablando de la media, y para el año que viene está proyectado el 54. ¿Cuánto perdieron los trabajadores y cuánto perdieron los jubilados? No es cierto que no están haciendo ajuste. Ellos discuten entre ellos, pero el ajuste está en marcha con el presupuesto que votaron. El ajuste está en marcha con el congelamiento de la fórmula previsional. Se quejaban de la fórmula de Macri, que era 70% de inflación, 30% Riester, aumento salarial, muchachos, en donde el poder adquisitivo se mantenía. Ahí salieron los de Clarín, Bermúdez, todo un esquema de depredación, el enganche. Estuvo mal lo del enganche, pero la fórmula era una fórmula muy potente. La anularon y están aumentando como quieren. Y había una discusión en el gobierno de que la vicepresidenta quiere que el 5% que se le da ahora no sea cuenta, sea un aumento de este año y el año que viene tiene que venir otro aumento. Y no están computando a un actor principal en este tema jubilados, que es la Corte, que la Corte cuando empieza a fallar los fallitos jubilatorios, siguiendo la línea Badaro, Blanco y todos los muchachos, no va a parar de indexar los ajustes previsionales. Y yo soy un convencido que el sistema previsional requiere de una reforma integral. Que no pasa únicamente por digamos, las de privilegio, este viejo tema. Yo creo que lo que es beneficencia en el sistema previsional, lo que no ha sido producto del aporte, no puede estar dentro del sistema. Y no puede estar dentro del sistema porque no es previsional y porque no hubo aporte. Y porque eso va en detrimento de los que trabajaron y aportaron. Lo que es beneficencia, estas mujeres solas que tenían ama de casa, que hicieron un autónomo y pagaron, qué sé yo, jardineros, en fin, todo el mundo que engrosó el sistema jubilatorio en casi 3 millones de personas, tiene que ser un subsistema del sistema de asistencialismo que tiene el gobierno, que de ninguna manera puede ser el sistema previsional. Pero esto es algo de debate revolucionario en la Argentina, porque el sistema previsional, Guillermo, vos lo sabés muy bien, no lleva puesto. Si no hay crecimiento del empleo, no hay mayores trabajadores en la actividad privada, el gasto previsional se ajusta por inflación y salario, o se ajusta por alguna fórmula de estas estrambóticas que inventa la Corte, o la de aumento digamos, de la recaudación. Son fórmulas tremendas, con lo cual el sistema previsional en el corto plazo implosiona. El error fue haber metido a todos en una misma bolsa. Había que ayudar a los que no podían llegar a tener una jubilación. Estábamos en el tema de la pensión no previsional. Estábamos en el esquema del asistencialismo duro y puro que tiene que hacer un Estado para contener gente que no tiene ingresos. Muy bien, pero no era el sistema previsional. Error. Eso forma parte de los errores del kirchnerismo y fundamentalmente del proyecto de ANSES con Sergio, con Vudú, en donde creyeron que se podía repartir fruta in eterno y que iban a seguir cayendo fruta de los árboles aun cuando no se regara el árbol. Bueno, hay muchos temas para poder hablar. Nosotros estamos trabajando en eso. El espacio está creciendo, estamos también dialogando con otros partidos, con UNIR, con el Partido Demócrata, con el Partido Renovador, que está trabajando Lucas, está Jorge Pirra acá, es un dirigente de la capital. En fin, hay que incorporar gente joven. Me gusta mucho el tema de la juventud. A los jóvenes les gusta también el discurso disruptivo de Guillermo, y creo que también algo gusta mi mensaje. Yo no tengo una visión anticatólica, quiero decirlo, soy católico, me casé por iglesia, mis hijos se bautizaron. No tengo un resentimiento con el Papa porque no tengo ninguno. A mí me preocupa fundamentalmente aportar ideas para salir. Podemos coincidir que la pobreza es un problema y que la iglesia tiene que estar al lado de los pobres. El tema es de dónde y cómo salimos. Hay algunos curitas que creen que se sale haciendo asistencialismo. Y hay algunos en el Estado que solamente reparten alimentos y planes.
Yo creo que se puede salir y mejorar la Argentina por el lado de una visión productiva, un proyecto de trabajo, de generación de empleo, de volver a esa visión de una Argentina que se incluye por el trabajo. Va a haber que también abordar un debate. En esto a lo mejor podemos tener algunos disensos, pero yo creo que las pymes no pueden tener un sistema laboral igual al de las grandes empresas. Nosotros tenemos que tener un sistema laboral en la pyme de ingreso y salida del trabajador en función de la demanda y de la caída de la demanda. Y eso va a producir aumento de trabajo en blanco, eso va a hacer movilizar la economía. Hay un mundo de pymes muy importante en la Argentina, que a veces los convenios laborales de las grandes empresas la condenan a no tomar empleados. En fin, tenemos que abrir la cabeza, trabajar desde el mundo de las ideas, trabajar sobre una base de un capitalismo nacional, inteligente, con orden fiscal. Las reglas en la economía son claras. Kirchner tuvo orden fiscal y comercial. Lo que recién Guillermo llamaba la doble, digamos, tarea del gobierno en materia comercial y fiscal. Fueron pocos periodos de la historia argentina que se tuvo ese superávit fiscal y comercial. El país creció, generó empleo, recuperó industria nacional, muchas fábricas que estaban cerradas se reabrieron, algunas se reabrieron con trabajadores después de la quiebra, en fin, hubo cosas importantes. Yo creo que hubo también, a partir de determinados momentos, que yo podría situarlo donde lo situó también históricamente Guillermo, un proceso distinto, un proceso de sostener un sistema de asistencialismo y de gasto social exagerado, un sistema previsional exorbitante, con una finalidad indudablemente de carácter electoral, de ganar elecciones. Tal vez el 2009 es el punto donde la presidenta de ese momento se da cuenta de que pierde las elecciones, Néstor Kirchner, y ahí hay un cambio. Ya no se trabaja en la consolidación del mediano y largo plazo, se trabaja más en la corta, en el distribucionismo, y eso también aumenta el gasto, aumentan los niveles de otorgamiento de jubilaciones a cualquiera, en fin. Quiero decir algo también con el sistema judicial. Y termino. Prometo que termino. No me quiero abusar. Creo que esto además, Lucas, podría dar para otras reuniones, algunas podemos hacer presencial. Exacto. Porque con Guillermo siempre hay un desafío de tipo intelectual. Cuando habla nos deja cosas y nos hace pensar, así que es importante. Y yo trato también de que pensemos y de que los jóvenes entiendan cuál es el camino. Y ojalá, lo digo también esto mirando a la Argentina. Ya con la edad que tenemos, nosotros pensamos en la generación que viene, y la generación que viene tiene que tener ideas claras. Los jóvenes de la Cámpara, ojalá salgan de esa visión protochavista que nos manda al descenso, que se conviertan en figuras, digamos, que hagan peronismo nacional, que algunos pueden ser, digamos, más a la izquierda, digamos, más de centro izquierda, más intervención del Estado. Estamos en el juego, están dentro de las reglas, hay matices, pero no chavismo. Chavismo es pobreza extrema, es fuga de los sectores medios, fuga de cerebro, destrucción de la política. No cubanismo. Cuba es el SEBIN, la policía secreta, es una dictadura. Nosotros tenemos que ser un país moderno, un país que se incorpore al concierto de las naciones en el Mercosur, que sea competitivo, que aproveche la construcción conjunta con Brasil. No nos tenemos que pelear con Bolsonaro, porque Bolsonaro es de derecha. Tenemos que aliarnos con Brasil, que es el aliado estratégico, con el Paraguay, con el Uruguay, hacer un modelo de integración con Europa, con las nuevas fronteras comerciales que abrió Guillermo
en viajes importantes a Medio Oriente, al África, en fin. El tema es vender y comerciar, y el tema es que ingresen divisas, y el tema es agregar valor para que la industria argentina también trabaje, y que no sea una industria prebendaria que favorezca determinados beneficios en algunos sectores del país, en el sur del país, donde algunos vivos se la llevan. En fin, yo creo en este mundo de ideas, muchachos, y creo que tenemos que seguir trabajando. Creo en el proyecto que estamos haciendo de Alternativa Federal, que es con peronistas nacionales, con peronistas que están decepcionados con este gobierno. Creo que están decepcionados también con el presidente. No esperaban estas contradicciones, esta visión, digamos, muy corta. Hoy la imagen es lo de menos en un político. Siempre salen estos encuestadores y analizan imagen. Esto es una nueva mentira del siglo XXI. Entonces uno ve que aparece Lavagna, uno de los dirigentes de mayor imagen. Ojo, no tengo nada con Roberto Lavagna. Lo que digo es que hay grandes ficciones. Aparece la gobernadora, que hace un año que no habla. Yo no sé por qué el silencio es salud en algunos. Yo no entiendo el silencio en la política. El silencio es la tragedia en la política. Es la antipolítica el silencio. Yo espero que la gobernadora retome la actividad y que trabaje políticamente. Pero nosotros tenemos que construir desde el peronismo un espacio con identidad, con ideas, y yo creo que es posible ese camino. Es posible en la provincia de Buenos Aires, en la capital y en todos lados. Es posible construir también una propuesta que tenga que ver con lo federal, no con una mirada metropolitana. Así que bueno, con esto termino y abrimos a las preguntas, muchachos. Gracias, Miguel. Está Humberto Bonanata, los saludo, un radical histórico. A Matilde, a Pimpi, que la quiero mucho y que la vi, que bueno, me alegra mucho verlos. A Guillermo, a los jóvenes que están con vos, Lucas, Jorge Pigra, a todos los compañeros. Compañeros, Miguel, que nos conocemos de la militancia, de tantos años de la política, de acá de la capital, muchos de la tercera sesión electoral, de la cual yo nací en Quilmes. Está Gastón, Martín González, que es un compañero que es contador, trabaja en una multinacional. Está Néstor Gómez, está, como te dije, el Turco Sadi. Está Pedro Rodríguez, el hijo de Jorge, que fue ministro de Menem. Otros compañeros que vino. Ministro coordinador. Está Flavia, que fue nuestra candidata a comunera. Y bueno, lo importante es con los compañeros intercambiar estas ideas, y creo que son ideas fundamentales. Y como decís vos, el proyecto político que estamos conformando creo que tiene convicciones y tiene ideas, y en eso estamos trabajando. Creo que en esto que compatibilizamos también con Guillermo, y es la Argentina del trabajo. La Argentina del trabajo es la Argentina del peronismo, la Argentina de la cual mi abuelo vino a la Argentina y eligió después de la Segunda Guerra Mundial apostar a este país. A ese país que con nada de estudio, o con muy poco estudio, o con oficio, podría progresar, tener tu casa, mandar tus hijos a la universidad. Y esa generación que fue creciendo, yo soy segunda generación de profesionales, de mi propia profesión como odontólogo, y seguí creciendo. Yo creo que mis hijos sean mejores que yo. Y acá parecería que como que hay generaciones, un 50% de la Argentina, que hay generaciones que tienen que ser peor los hijos. Pero tenemos que atacar esos males que tienen que ver con la inseguridad, con el narcotráfico, terminar con la corrupción, fundamentalmente. Y apostar a una Argentina donde la inversión va a venir cuando haya reglas claras, donde haya reglas claras jurídicas, no hay propiedad privada, no hay reglas jurídicas impositivas, fiscales, tenemos inflación. Desde que yo tengo uso de razón, a mi viejo tardó 15 años en construir mi casa.
lo agarró el plan austral, la hiperinflación, el Rodrigazo, etc. Y creo que tenemos que hacer política a mediano y a largo plazo. Como dijiste vos, Miguel, compartimos la mayoría, creo que todos compartimos esa ideología que básicamente tiene que ver con el sentido común, de aplicar el sentido común a la política. Perón creo que fue un gran estadista que aplicaba el sentido común a la política. El Perón del 73 fue un Perón que vino con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y que pudo unificar la Argentina. Lástima que después del año 73, lo cual a nosotros nos acompaña el compañero José Sanfilippo, que lo trajo en el avión, lo fue a acompañar, y que fue miembro de la Junta Promotora de este partido, fundador del partido también, y para nosotros fue un orgullo que nos acompañe. Y tiene esos principios, esos valores de ese peronismo nacionalista, no de ese peronismo de izquierda, del pobrismo asistencialista. Dar una ayuda no está mal, está bien. Pero, como es en otros países del mundo, un seguro de desempleo, hay, no sé, más de 50 subsidios, planes para financiar, la OUH, etc. Y creo que todos estamos comprometidos a trabajar por eso, Miguel, a acompañarte, a trabajar duramente y aportar nuestro grano de arena. Y me gustaría que algún compañero de los jóvenes de nuestra generación también, Laura Morinico, que es también otra mujer que nos acompaña hace tiempo en el partido acá de la capital, especialista en seguridad informática, que es lo que viene. Hoy te hackean todos los días las cuentas bancarias, los Zoom, cualquier cosa. Nadie se ocupa de la seguridad informática. Nadie se ocupa de la seguridad en la calle. Yo tengo un pibe de 15 años que me dice, viejo, voy a ir acá al parque en Almagro a jugar con unos pibes, me voy a juntar con mis amigos del colegio, hace un montón que no nos vemos. Está bien, pero venite temprano, no vengas tarde. Fíjate. Tengo miedo, porque a lo que uno peor le pueden sacar es un hijo. Y menos de un tiro, por un celular, por un par de zapatillas. Esas simples cosas. Y comparto con vos esa visión que tiene que haber dirigentes que se la jueguen, loco. Yo me la estoy jugando. Y no me importa, porque si no agarro las valijas y me voy. Y hay que generar esperanza en esa generación. En esta generación, como decís vos. Yo estoy orgulloso que Matilde, que trabajó 25 años, mi vieja trabajó 25 años en el PAMI y conoció a Matilde, y te lo puede decir mi vieja, una de las mejores gestiones que tuvo el PAMI, donde más prestaciones se dieron. Después también Santiago Estrada también hizo una buena gestión. Hay algunos que les va a gustar, otros que no les va a gustar. No a todos les gusta también Guillermo Moreno, pero a mí no me importa. Pienso que es un compañero nacionalista con una visión también, donde deja cosas, como nos deja cosas Miguel. Empecemos a pensar entre todos una Argentina más unida fundamentalmente. No es que solamente peronismo, somos todos peronistas. Yo me considero peronista por mi ideología, pero el radicalismo también ha aportado mucho a la democracia de este país. El radicalismo tiene grandes principios y valores, muchos grandes dirigentes. Entonces, creo que entre las fuerzas políticas tenemos que decirle no, entre todos, a una sola persona, a Cristina Fernández de Kirchner. Sin ser botones, ni las cosas como son. No queremos este sistema, nosotros queremos otro sistema, definir el sistema político que queremos. De eso se trata. Un sistema democrático, un capitalismo inteligente. No, el capitalismo es distinto de hace 20 años atrás, o de hace 40 años atrás. Hoy viene un capitalismo inteligente que tiene que ver con la modernidad, con la cibernética, con la neurocirugía, con la neurociencia. El futuro está en otros temas. Hablaban de las nuevas generaciones hoy que se llaman EP, entre pandemias. Aquellos jóvenes que van a crecer con una computadora. Y hoy ya están las computadoras gamer, mi hijo me la pidió.
te puedes comprar una computadora gamer. Y están todo el día conectados. Celulares, computadoras, tablets. Trabajemos duro y te voy a apoyar con todo el corazón y con toda la fuerza que me queda, Miguel, el resto, con mis 42 años, y con todos los compañeros, con Pirra, con Matilde, con mis amigos de la militancia, con todos los que nos vamos a seguir juntando a conformar un equipo de trabajo para que nos vaya muy bien a todos los argentinos. Porque si a todos nos va bien, nos va a ir bien a todo el corazón del pueblo argentino. Perdón, Lucas, una interrupción. Hay dos grandes damas, exdiputadas nacionales, políticas de raza, Cristina Guzmán y Marita Goni. Sí, Marita Goni. Y contarle a Guillermo, que no tengo el gusto de conocerlo, que yo fui concejal por la gloriosa 17 de don Julián Sancerni Jiménez, que alguna vez lo habrá sentido nombrar, que el único que dio una conferencia este año en nuestra fundación fue Miguel, porque después nos vino la pandemia, pero es un honor que... Pero fuimos ahí en el límite, Humberto. Ahí nomás, una semanita antes, Miguel. Casi al borde del contagio. Perdón, no quise interrumpir, pero mencionar a las dos damas especialmente. Me parece Gracias. bueno, Marita. Muy bueno. Salud. Ahí está Marita, no lo veía porque hay una bandera ahí nada más. Y le decía eso, compañero, me gustaría que alguno haga alguna pregunta y que los que quieran. ¿Por qué no le damos, Lucas, el cierre a Guillermo? ¿Cómo no? El invitado principal, y quedamos comprometidos para un nuevo encuentro. Me parece muy interesante. Y puede ser presencial. Vamos a juntarnos presencialmente. El riesgo... Antes de que nos cierren la ventana de vuelta. Después de lo de Maradona no pueden cerrar más nada, muchachos. Guillermo. Tiene usa la palabra. Muy bien. Bueno, Miguel, es un honor estando vos en el Zoom que me permitas, pero bueno, naturalmente un fuerte abrazo a todos los compañeros. Hay muchos que conozco, otros que no, pero un fuerte abrazo para todos. Me parece que nos sirvió reflexionar. La construcción del conocimiento, como enseñó Perón, es un conocimiento colectivo. La otra historia es iluminismo puro, nos sirve. Y el contacto entre nosotros nos permite a cada uno incrementar su capacidad de comprensión, de aprehensión de la realidad y mejorar el diagnóstico. Yo simplemente decirles, miren, hay mucha expectativa. Nosotros tenemos nuestra fuerza en Santa Fe, en el Chaco, en Tucumán, en Córdoba, bueno, obviamente en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en Jujuy, en Salta, y ahí se están sumando los compañeros. Lo que le invitamos es a participar, como estamos haciendo acá, porque las construcciones correctas son las construcciones colectivas. Y estas son las únicas que que llegan al triunfo. Me parece que hay un desafío importante, sí hay un desafío importante el año entrante, que es que se pueda construir alguna alternativa donde los compañeros se sientan identificados del discurso. Después los lugares se van a ir transitando, pero me parece que la voluntad es lo que va a cambiar. Hoy, cuando circule, porque bueno, va a circular, que estuvo Chicho Basile, que estuvo Miguel, que estuvo Matilde, que estuvo Pimpi, que estuvo Lucas, que estuvo Sai, que estuvo la compañera, que estuvo... Mire, va a ser un lío, porque se empiezan a articular, nadie va a saber muy bien para qué, pero se empiezan a articular las cosas y eso es muy importante. Sobre todo porque la participación da esperanza. El darles un lugar a los compañeros donde puedan trabajar, ya solo eso cambia el clima. Es como volver a abrir el negocio. Volvés a abrir el negocio y los trabajadores vienen contentos, vienen de otra manera. Después, obviamente, se tiene que producir la realidad del ingreso, porque nosotros entendemos que es necesario que el salario dignifique. Yo les digo que la solución económica de la Argentina no es muy compleja, ¿está bien? Una vez que encuentren los equilibrios macroeconómicos,
que es un trabajo arduo y difícil, vaya si Dualde lo sabe, esto se resuelve, porque es la Argentina. Esto es la Argentina. Entonces, una vez que le encontramos los equilibrios macroeconómicos, la propia lógica, ustedes piensen que hay un PBI, o quizás 2 PBI, depende cómo lo miramos, casi en efectivo en la Argentina, para que ustedes tengan dimensiones como si tuvieran un negocio y tienen en caja un año de facturación que no se deprecia. Para poner el caso de Lucas, que tuviera en este momento en la caja de su consultorio todo lo que factura durante un año. Bueno, eso es la Argentina, pero hay que generar las condiciones, más les digo, tenemos que generar las condiciones y hay que explicar que eso no se puede gastar de golpe, porque si no hacemos un lío con el tipo de cambio imposible. La Argentina solo puede absorber de 12 a 15 mil millones de dólares plus por año, para garantizar una tasa de inversión de 25 o 27 puntos del PBI, y ahí vamos a llegar en 30 años, 25 años, a un PBI per cápita de 30 mil dólares. Y entonces lo que dijo Miguel de negociar con los británicos, ellos van a venir a negociar con nosotros. Mire, muchachos, es sencillo esto, mire, esto es sencillo. Si nos ponemos de acuerdo y somos capaces del cara al sol y para adelante. Este es mi mensaje, gracias Miguel por el cierre, me parece que es importante que mostremos la voluntad de trabajar juntos, nada más que esto. Un abrazo fraternal, Guillermo. Sabés que te aprecio y te respeto mucho.